Bueno, es la primera vez que curiosamente voy a comentar el trabajo de los conjuntos departamentales, un pedacito muy pequeño. Es la primera vez que lo voy a presentar aquí en Teotihuacán. Y bueno, como les digo, es un extracto. Voy a hablar de los conjuntos habitacionales del perímetro de la zona arqueológica. Estos conjuntos fueron explorados arqueológicamente en la segunda mitad de la década de los años 50 y de los años 80 del siglo pasado por la practicante de arqueología italo-mexicana Loretze Journet, bajo la encomienda del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los conjuntos habitacionales destacaron por su relevancia arqueológica y arquitectónica, así como la presencia de un importante corpus de pintura mural de una misma época, los de Zacuala me refiero, mismo que fue desprendido casi en su totalidad durante el proyecto Teotihuacán 1962-1964 y repartido posteriormente en distintos acervos localizados fuera del ESMAD y dentro del ESMAD también. Aquí revisaremos su breve historia. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, yo en particular les voy a platicar sobre los conjuntos que están hacia el oeste. Antes de comenzar, yo quería mostrarles de qué conjuntos son los que estamos hablando. Anteriormente, el día de ayer creo que hablaron sobre La Ventilla, que es otro barrio. Pero en mi caso, yo les voy a hablar un poquito de los conjuntos del oeste, que son estos cuatro, que son en rojo, está Zacuala, que es un conjunto que yo estudié, gracias, así, que sería este rojo, pero muy cerca de él están Tetitla, no Tetitla está acá, Yayaguala y Atetelco. A nivel macro, digamos, haciendo ya a una escala mucho mayor, podemos ver dónde se ubican respecto a la pirámide de la Luna, por ejemplo, la del Sol o la Ciudadela, ¿no? En la zona donde vamos a localizar estos conjuntos son estos. Más allá de las pirámides, el título pues justamente hace referencia de que fuera del área central pues hay conjuntos, ¿no? Y la que sigue, por favor. Aquí podemos verlos desde Google, los mismos cuatro conjuntos. La que sigue, por favor. Y bueno, a veces damos por sentado que el concepto que tenemos actualmente de lo que es Teotihuacán siempre ha existido, y no es así. Realmente la construcción de lo que es la ciudad ha sido un proceso muy largo en el tiempo. En Teotihuacán, pues realmente tenemos antecedentes, al menos, por ejemplo, de estudios arqueológicos, es la zona como de las zonas que tiene más antigüedad en estos antecedentes. Y bueno, la pregunta, digamos, que surge es ¿cómo se llegó a esta concepción de ciudad que en la actualidad tenemos? O sea, ¿cómo llegamos a ella? La que sigue, por favor. En este sentido, bueno, y ahorita les voy a platicar de este personaje, pero digamos, con esta pregunta en mente y con otros objetivos, voy a dar continuidad a esta charla. Entre los objetivos también está, para mí es importante visibilizar la historia de la exploración arqueológica y su conservación y restauración de los conjuntos departamentales de Teotihuacán a 7 décadas de su hallazgo y exploración por la arqueóloga Loretze Journet. Asimismo, tiene el objetivo de visibilizar y revalorar la labor de artistas, técnicos restauradores del museo, así como arqueólogos, proveniente principalmente del Instituto Nacional de Antropología, pero también del Departamento de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico, que fue el primero que se conformó en este instituto. En la pantalla, yo quise poner en esta ocasión a Francisco Rodríguez porque si bien
es ya en el siglo XX que se exploran los conjuntos departamentales. Antes había interés de los profesores del museo, yo solo puse a Francisco Rodríguez, pero les voy a platicar de otros, muy brevemente, tuvieron interés por conocer la ciudad. Peñafiel fue uno de ellos, se tenía la idea de que era una ciudad, se hacía referencia a que era la Tolan de las Fuentes, pero realmente pues lo que se alcanzaba a ver en esa época, y ustedes lo pueden ver, quien conocen muy bien todos ustedes las pinturas de Velasco, de cómo en ese entonces, en el siglo XIX, las pirámides aparecían como montículos cubiertos por vegetación. Realmente no, lo único que se veían eran estos pequeños cerros, pero realmente no se veía como una ciudad. Será, digamos, con el interés de muchos investigadores, historiadores, arqueólogos, y en este caso yo quise poner este arquitecto, que hay un interés particular, y en el caso de Francisco Rodríguez, de conocer la vivienda. De hecho, o lo que sería la casa, en el caso de Teotihuacán, no de los teotihuacanos, pero sí en su natal Morelos, en el Teposteco, conocer cuál era la casa, ¿no?, de los habitantes, y él en el tránsito del siglo XIX y XX publicó un estudio en el que le interesaba saber y conocer cuál era la casa de los aztecas en el siglo XVI. Este estudio creo que está disponible en internet, pero bueno, de hecho su mismo nombre, asignado por los pobladores de su natal Tepoztlán, hace referencia a su oficio. Como el significado, si lo puse así, como el que levanta las casas, ¿no? Adelante, la que sigue. Él, brevemente para comentar, él fue un profesor de la Academia de San Carlos. Él tomó el puesto de un profesor, uno de los hermanos Agea, en las clases de copia de monumentos, y la que sigue, también fue subdirector del Museo Nacional. Aquí lo vemos con algunos de los profesores en este museo cuando fue subdirector. Y bueno, solamente lo quería traer un poco a la memoria y a cuento, justo por su interés como arquitecto y los arquitectos de esa época, de poder conocer lo que era la casa, la vivienda, ¿no?, de los antiguos mexicanos. La que sigue, por favor. Otro personaje que también es relevante y no me voy a centrar en él es Sigvald Linné, quien, previo a la excavación de los conjuntos que les mostré al inicio, también hizo importantes exploraciones de conjuntos muy importantes que son el Xolalpa y el Tlamimilolpa, conocidos así, y que sin embargo, no obstante, digamos, los aportes de este investigador, realmente él no alcanzó a determinar, hasta lo que yo pienso, realmente la traza urbana de la ciudad. Adelante. Y voy a leerle algunos detalles para poder seguir mi narrativa e intentaré ser clara y no muy aburrida. De acuerdo con el arqueólogo Pedro Armillas, fue paralelamente a la creación en 1939 del Instituto Nacional de Antropología e Historia que nació el interés dentro del instituto por explorar los conjuntos habitacionales ubicados en el perímetro del área monumental de la ciudad de Teotihuacán. En 1942, Armillas realizaba trabajos arqueológicos en el Grupo Viking. Los trabajadores le notificaron que en el pueblo de San Francisco Mazapa, en un sitio llamado Tepantitla, el dueño del terreno había descubierto algunos muros con pintura, hallazgo que disparó el interés de Elina por los conjuntos de la periferia con murales. Con ello se inició la exploración sistemática fuera de la zona central. 2 años después, en 1944, el arqueólogo Orellana y el pintor Mateo Saldaña, que es el que podemos ver a la izquierda, localizaron al poniente de la ciudad prehispánica el conjunto habitacional de Tetitla, conjunto que había sido saqueado sistemáticamente por su propietario, quien en 1939 extrajo mediante excavaciones clandestinas un mural completo denominado El Tigre frente a un templo arrodillado,
mismo que fue exportado a Washington y publicado en la revista continental Z de Arte. Bueno, creo que por ahí hay un comentario, pero bueno, Ciencia, Historia y Literatura, y cuyo paradero en una colección privada fue reportado por el muralista Diego Rivera. Fue el arqueólogo Pedro Armillas el primero en hacer referencia en 1944 al hallazgo por el INAH de otro edificio con pinturas murales en el terreno llamado Zacuala, ubicado a 100 metros al norte de Tetitla. Un año después, en 1945, Armillas realizó algunas calas y sondeos en este terreno, donde encontró un cuarto con varias tinajas cerca de una pared en un espacio que describe como una despensa o bodega. Este hallazgo le permitió determinar el carácter de barrio residencial del área, el cual fue reafirmado ese mismo año con el descubrimiento de un tercer conjunto habitacional, también con antecedentes de saqueo, realizado por los dueños del terreno, en un terreno ubicado al oeste del área explorada en un solar llamado La Presa o Atetelco. Con el descubrimiento de las pinturas de Atetelco, Armillas, que es al que vemos en la imagen de la derecha, comenzó las exploraciones en este conjunto en agosto de ese mismo año, lo cual lo llevó a suspender las excavaciones en Zacuala. A principios de la década de los 50, el dibujante Agustín Villaga, quien vemos en la parte central, refirió en su informe sobre las pinturas murales de Teotihuacán lo siguiente sobre el hallazgo del conjunto de Zacuala y su pintura mural. Hay otras partes donde se han encontrado pinturas, por ejemplo, en el terreno llamado de Zacuala, que está a 100 metros al norte de Tetitla. Ahí solamente se iniciaron las exploraciones y como era imposible estudiar los fragmentos encontrados por ser muy pocos, preferí volverlos a enterrar ya consolidados en el sitio donde se encontraron para evitar el riesgo de perder su procedencia. Termina cita. Exploraciones de Loret-Seyurné en los conjuntos departamentales del oeste. La siguiente, por favor. Paralelamente a las exploraciones por personal del INAH en los conjuntos departamentales de la década de los años 40, en marzo de 1942 arribó a México Laura Valentina Corsa, o mejor conocida como Loret-Seyurné, en compañía de Janil Kivalchik, hija mejor del escritor y revolucionario belga Victor Serge, con quien huyó de Europa durante la Segunda Guerra Mundial tras la ocupación nazi de París. A la fecha, bueno, ya no sabemos, seguimos sabiendo poco de su vida previa a su llegada a México, sobre todo de sus primeros años en Italia. Sin embargo, actualmente hay un joven que está realizando investigaciones sobre estos antecedentes de ella. Pero de acuerdo a algunos amigos o gente que conoció a Loret-Seyurné, como Martí Soler, que falleció ya, Jaime Labastida y Esperanza Rascón, que también ya falleció, han señalado previamente detalles de su vida. Fue con el inminente arribo de las tropas alemanas a París cuando Seyurné, Victor Serge y su hijo Vladi, famoso pintor, se trasladaron en 1940 a las afueras de Marsella, a la villa Belle Air, casa que sirvió de refugio para artistas, escritores, intelectuales, entre ellos André Breton, Walter Benjamin, Marc Chagall, Claude Lévi-Strauss, entre otros, durante la ocupación nazi de Francia. En 1941, Serge y su hijo dejaron Marsella con destino a México, país al que arribaron en septiembre de 1941 como exiliados y en calidad de refugiados políticos, un año después del asesinato en la Ciudad de México de León Trotsky y un año antes de la llegada a México de Loret-Seyurné. La que sigue, por favor. Su interés por la historia prehispánica y el querer entender al país al que arribó la llevaron a Loret a hacer estudios de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología en la ENA, que entonces estaba ubicada en la calle de Moneda, según atestigua la constancia fechada el 12 de julio de 1950. Conforme a esta constancia, Loret cursó en 1945 3 materias, pero en total lo que sí sabemos ahora es que, además de autodidacta, ella sí cursó en parte la carrera de arqueología en esta escuela. A su vez, los estudios de Loret-Seyurné en la ENA coincidieron con el paso de Eduardo Noguera, que es su profesor, fue su profesor y es a quien vemos en la imagen,
cuando él está en la jefatura del Departamento de Monumentos Prehispánicos en sustitución del arqueólogo e historiador Enrique Juan Palacios. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver que, bueno, ciertamente una constancia de estudios, de que Loret sí realizó estudios en la ENA, no fue alguien, digamos, que llegó de la nada y empezó a trabajar, no concluyó sus estudios. Aquí podemos comparar, por ejemplo, su certificado con el certificado de una muy amiga de ella, que también fue arqueóloga, fue historiadora, y quien sí cursó la totalidad de lo que en ese entonces, en los 40, eran los estudios de arqueología en México. Loret Seyurné se incorporó al Departamento de Monumentos Prehispánicos en 1951 como parte del grupo de colaboradores de Eduardo Noguera, instancia con la que había venido colaborando previamente como alumna de la ENA, junto con otros estudiantes y técnicos adscritos al Museo Nacional. Su ingreso al departamento coincidió con la emisión por esta escuela en 1951 de la constancia que vemos en la pantalla, lo cual la facultó para ejercer como practicante y colaborar en la primera temporada del proyecto, en Palenque, al lado de Alberto Ruz. Con su ingreso al departamento en 1952, a los 41 años de edad, Seyurné recibió el nombramiento de practicante de etnología con un sueldo de 397 pesos. Un año después de su participación en Palenque, en 1953 publicó su primera obra titulada Palenque, una ciudad maya, y luego Supervivencias de un mundo mágico, ambas en la editorial Fondo de Cultura Económica. La que sigue, por favor. Fue con su incorporación al departamento con Noguera y su nombramiento como practicante de etnología cuando en 1953 el arquitecto Ignacio Marquina, entonces director del INA, la comisionó a Teotihuacán para realizar algunas excavaciones para estudiar los diferentes tipos de cerámica. 2 años después, Seyurné inició sus investigaciones en el terreno denominado Zacuala, donde realizó 3 temporadas de trabajo entre 1955 y 1958, auspiciadas por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, y durante las que realizó el hallazgo de una sección de un conjunto al cual denominó Patios de Zacuala, un espacio conformado por 4 construcciones derruidas de muros cubiertos de frescos y una superposición de 4 niveles de estructuras, así como lo que denominó el Palacio de Zacuala, un conjunto departamental del que liberó una etapa constructiva completa. Fue al final de la primera temporada cuando surgió en Seyurné el interés de conocer la totalidad del conjunto arquitectónico y durante la tercera, que contó con sólidos elementos, para creer con seguridad de que había realizado el hallazgo de un conjunto estructural o de una casa habitación. Y la cito en su reporte. La tercera temporada se distinguió por una espera siempre defraudada de los límites de lo que parecía ser una casa-habitación, pero que no terminaba de desplegar habitaciones ni sus muros pintados. Ciertas deducciones nos hacían esperar por momentos que ese muro marcara el final de la casa, pero el marco de una puerta, columnas o un espacio desprovisto de restos que laboriosamente había que relacionar con nosotros obligaban a reiniciar la marcha. Cuando el edificio ofreció al fin la totalidad, medía 60 metros por 60, con un vestíbulo añadido al cuadrado perfecto que formaba el conjunto. Fin de la cita. La que sigue, por favor. Con el avance y ampliación de las excavaciones, Seyurné se vio obligada a entablar continuas negociaciones con los propietarios de los terrenos, debido a la inconformidad de estos por la extensión de las exploraciones que estropeaban sus tierras de cultivo. La continua ampliación del área excavada también generó inquietud en las autoridades del INA, como Ignacio Bernal, entonces titular de la Dirección de Monumentos Prehispánicos, quien expresó con su preocupación en el siguiente tenor, y lo cito a Bernal. Me parece, en una carta que le escribe a Loret, me parece que ya se ha extendido usted tal vez más allá de lo que sea posible explorar a profundidad, consolidar y reconstruir. En la temporada con los fondos que usted dispone, comprendo muy bien el deseo de descubrir más, pero creo que es necesario poner un límite para poder llevar a cabo los demás aspectos del trabajo. Aparte de estas 2 pequeñas y muy secundarias recomendaciones, la felicito a usted muy sinceramente por el trabajo hecho y por la manera en que lo ha resuelto. Fin de la cita de Bernal. La que sigue, por favor.
Fue a partir de este tipo nuevo de investigación de campo, como ella lo denomina, como Seyurné la denominó, bueno, que al final de 3 temporadas de trabajo, la arqueóloga pudo liberar por primera vez en Teotihuacán la totalidad de la estructura interna de una casa habitación o palacio, lo que la llevó a reflexionar sobre el perímetro urbano, y la cito otra vez. El emplazamiento donde se eleven antaño estas residencias señoriales ocupa un radio de varios kilómetros alrededor de las monumentales pirámides del Sol y la Luna. Imposible precisar en cuánto tiempo esta inmensa zona residencial tomó el aspecto que presenta hoy. Final de la cita. La que sigue, por favor. Sin embargo, debido a la creciente tensión entre los dueños por el destino de sus predios, en 1958 ella y su equipo debió abandonar Zacuala. Tras haber liberado la totalidad del espacio interno, el acceso porticado y la sección sureste de las calles, de la calle este. O sea, esto de que es muy fácil de repente llegar, pareciera, ¿no?, a quien no está involucrado en la zona, que de repente para los arqueólogos es muy fácil llegar, ¿no?, en las comunidades y buscar, explorar, pues no, nunca ha sido fácil y para Loret tampoco lo fue. Con ello, Seyurné debió reanudar las exploraciones en un terreno ubicado a 60 metros al norte de Zacuala, en el denominado Yayaguala, donde realizó los primeros sondeos para determinar la relación con la unidad habitacional, con su contexto urbano, y por primera vez reveló que las unidades arquitectónicas estaban delimitadas perimetralmente por muros exteriores y espacios abiertos que denominó calles o callejuelas. Seyurné continuó hasta 1961 sus exploraciones en Yayaguala y después de 3 años regresó a Zacuala para excavar el perímetro norte, oeste y sur y deslindar y liberar la totalidad del conjunto, así como confirmar la presencia de calles perimetrales en relación con el perímetro urbano. El mismo año que el equipo de trabajo debió abandonar Zacuala, Seyurné concluyó su libro Un palacio en la ciudad de los dioses, Exploraciones en Teotihuacán, obra publicada por el INAH que versa sobre sus hallazgos e interpretaciones del conjunto de Zacuala como un palacio perteneciente a la ciudad de Quetzalcóatl. Su edición se caracterizó por la profusión de reproducciones en color y en blanco y negro, tanto de la pintura mural como de la cerámica, así como por la publicación de 2 plantas arquitectónicas y varios isométricos levantados y dibujados por el arquitecto Ricardo Rivas y el pintor Abel Mendoza, respectivamente. La que sigue, por favor. Para mí este pequeño plano, que parece insignificante, que es el de la izquierda, tiene mucho que ver con, bueno, algo que más adelante primero afirmó Shavelson, pero que dio como pauta para entender después que la ciudad estaba conformada por una traza ortogonal regular. Con el objetivo de difundir su libro, antes y después de la publicación, Seyurné y su pareja, el entonces editorialista Arnaldo Orfila, entablaron correspondencia con varios personajes del ámbito cultural de la época, de la cual se destaca el intercambio epistolar con el historiador Miguel León Portilla, del Instituto Indigenista Interamericano, con Jesús Silva Herzog, fundador y director de la revista Cuadernos Americanos, colega y amigo de Arnaldo Orfila Reynal, que es la pareja de Seyurné, y con el filólogo e historiador mexicano Ángel María Garibay, quien dedicó 2 artículos al hallazgo y al libro en el diario El Universal, bajo el título Un paso más y Zacuala, que fueron publicados el 14 y 21 de septiembre de 1959 respectivamente. Relevancia de los hallazgos y su interrupción tras la embestida con el director, por la embestida contra el director del Fondo de Cultura Económica. 2 segunditos. Tras la publicación de su libro sobre Zacuala y paralelamente a los trabajos de Jorge Acosta, previos al proyecto Teotihuacán, Seyurné recibió respuesta favorable de la Dirección General del Banco de México para continuar ese año con sus exploraciones en Teotihuacán con un financiamiento de 150,000 pesos, los que fueron destinados a la exploración de Tetitla. Con ello, los trabajos de Seyurné en Tetitla se desarrollaron de febrero a septiembre de 1963 con la finalidad de liberar la totalidad del edificio y las calles que lo delimitan. Los resultados de sus publicaciones en Tetitla, junto con las de Zacuala y Yayaguala, salieron a la luz en México en 1966 en su libro Arquitectura y Pintura en Teotihuacán, de la nueva editorial Siglo XXI,
publicación en la que expuso sus resultados tras 10 años de exploraciones en la zona y en la que destacó como su principal hallazgo la presencia de unidades habitacionales delimitadas por muros y calles perimetrales reguladas por un módulo de 60 por 60 metros que rige su disposición en el espacio urbano. Asimismo, este libro destaca por las ilustraciones elaboradas por Abel Mendoza y las reconstrucciones hipotéticas de Graciela Salicrup. 3 años después publicó en francés su libro Teotihuacán, Metrópole de la América, obra en la que resumió su interpretación sobre la ciudad a partir de conformar sus hallazgos arqueológicos confrontar los hallazgos arqueológicos con los datos de los cronistas y en las que destacó a Teotihuacán y no a Tula, Hidalgo, como la legendaria Tolán de las Fuentes, ciudad que definió como originaria creadora de todo el saber humano que se difundió por el continente y cuna de la era náhuatl que fue dedicada a Quetzalcóatl, héroe espiritual y civilizador de las fuentes históricas, cuyos súbditos, los grandes artesanos, destacaron en las artes y las ciencias y cuyo mensaje basado en la conciliación de los contrarios cimentó la fundación de la ciudad. La afirmación de Teotihuacán como la Tolán mítica la sustentó Seyurnés sobre el descubrimiento de la evidencia material de palacios con pintura, los cuales consideró que corresponden a los descritos en las crónicas. En apoyo de lo anterior, Seyurnés narra en su obra cómo Teotihuacán se convirtió en víctima de un error histórico, el cual ocasionó que esta ciudad, junto con Culhuacán, fuera expulsada del tiempo como lugar de las creaciones primordiales desde la época azteca. En su narración refiere cómo desde el siglo XIX, uno de los objetivos de los estudiosos en México fue localizar la Tolán mítica, señalada por los cronistas en las fuentes históricas, hasta que Manuel Gamio descubrió el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Este hallazgo motivó a un grupo de eruditos a recopilar pruebas que les permitieron, en un periodo de 30 años, distinguir anomalías en los documentos del siglo XVI, las que propiciaban que se confundiera, deformara y falseara la historia del México antiguo, y con ello la de Teotihuacán. Sin embargo, con el inicio de las excavaciones en 1940 en Tula, Hidalgo, y la celebración en 1941 de la primera sección de la Mesa Redonda sobre problemas mesoamericanos y centroamericanos, la capital de los toltecas fue nuevamente ubicada en Tula, Hidalgo. A decir de Seyurnés, fue el erudito mexicano Enrique Juan Palacios el único que pudo vislumbrar el caos que iba a introducir esta decisión, pero sus argumentos no fueron considerados de peso ante lo que se consideró evidencia arqueológica. La que sigue, por favor. Casi 30 años después de la declaración oficial de Tula Hidalgo como la Tolán de las Crónicas, Seyurnés sostuvo a Teotihuacán como la legendaria Tolán de las Fuentes Históricas y a Tula Hidalgo y Tenochtitlán como sus legatarias. No obstante, los hallazgos y argumentos de Seyurnés no lograron cambiar la visión predominante de Tula Hidalgo como la Tolán de las Fuentes Históricas. De acuerdo con Daniel Shavelson, sus excavaciones en los palacios sí contribuyeron a modificar la interpretación predominante de la época sobre la estructura urbana de Teotihuacán. Y cito a Shavelson, hablando del trabajo de Loret en Teotihuacán. Fue cuando Seyurnés excavó en Zacuala, Tetitla y Yayaguala entre 1955 y 1964, cuando la idea de la ciudad tomó un estado aún más sólido. Lamentablemente, la significación de este descubrimiento pasó casi desapercibido hasta que fue integrado a mayor escala en los trabajos de René Milon. En buena medida, el trabajo de Seyurnés fue el que sirvió de base para la concepción de recintos cuadrangulares como estructura básica de la ciudad del plano de Milon. Y termino cita. La que sigue, por favor. Pero bueno, el trabajo arqueológico involucra la participación de diversas disciplinas, diversas prácticas. Entre ellas, cabe destacar los trabajos de Abel Mendoza, que es a quienes ustedes ven a la izquierda, que es un pintor egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes y quien durante muchos años trabajó en el instituto haciendo registro de la pintura mural. A la derecha también podemos ver a la arquitecta Graciela Salicrup, es una arquitecta que colaboró con Loret Seyurnés haciendo levantamientos arquitectónicos, así como las reconstrucciones hipotéticas, cuya tradición de la elaboración de estas venía desde varias décadas anteriores, ¿no? Ella la continúa en su colaboración con Loret Seyurnés.
Y la que sigue, por favor. Aquí podemos ver parte de la planta arquitectónica y algunos cortes que elaboró la arquitecta Graciela Salicrup, que después de los trabajos que hizo en Tetitla, no volvió a colaborar en Teotihuacán porque básicamente se dedicó a ser docente en la UNAM de matemáticas, en la Facultad de Matemáticas. Y la que sigue, por favor. Gracias. En este contexto y paralelamente a la publicación en México por Seyurné de sus trabajos en el Fondo de Cultura Económica, esta misma editorial, bajo la dirección de su pareja, el editor argentino Arnaldo Orfila, que es el que vemos a la izquierda, publicó Escucha Yankee del sociólogo estadounidense Charles Wright Mills y Los hijos de Sánchez del antropólogo estadounidense Oscar Lewis. De acuerdo con Gustavo Soral, la publicación en 1964 de Los hijos de Sánchez por el Fondo de Cultura Económica ocasionó que en febrero de 1965 el jurista y diplomático Luis Cataño Morlet, entonces juez de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México y presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, encabezara un ataque contra el editor argentino en una conferencia celebrada en dicha sociedad a la que asistió el recién electo presidente Gustavo Díaz Ordaz. Lo anterior fue el inicio de un escándalo que provocó la dimisión del editor Arnaldo Orfila tras su estigmatización como extranjero comunista. De acuerdo con el mismo autor, detrás del ataque de Orfila estuvo el interés del gobierno entrante en clausurar el lugar de México como cuna de la ofensiva revolucionaria cubana, ser el primer país en reconocer el gobierno de Osvaldo Dórticos y ejercer un control ideológico de la cultura para reorientarla a través de ingerir en la autonomía del editorial con mayor presencia en Latinoamérica, que entonces se inclinaba peligrosamente a la izquierda bajo la influencia de su director en México, el intelectual progresista Arnaldo Orfila Reynal. En esta imagen podemos ver a Reinaldo Orfila, que es entonces ya pareja de Loret Seyurné, al lado de un mural de Zacuala, en las bodegas muy probablemente del antiguo museo, que todavía funcionaba como bodega, el antiguo Museo de Batres. La difusión de libros como el de Oscar Lewis, que afrentaba la dignidad de México al exponer la realidad de la pobreza de un país que no correspondía con su desarrollo económico, así como el de Mills, Escucha Yankee, obra capaz de introducir visiones positivas de la Revolución cubana en el propio territorio norteamericano, resultaba incómoda para un gobierno a favor del control ideológico de Estados Unidos sobre la industria editorial latinoamericana de la época. En realidad, de acuerdo con Sora, la reacción ante la publicación en 1964 de Los hijos de Sánchez y el ataque de Orfila fueron solo una excusa para despedirlo del Fondo de Cultura Económica, lo que ocurrió 9 meses después, el 7 de noviembre de 1965. Después de una demanda fallida contra Orfila ante la Procuraduría General de la República, el presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía prosiguió su plan de destituir a Orfila por los canales de la alta política. Lo anterior, de acuerdo con Sora, constituyó el primer evento de la Guerra Fría y la Guerra Sucia de los años 60 contra el avance del comunismo en México. Pero en este juego, ¿qué papel jugó Loret Seyurné y cómo el escándalo contra Orfila pudo afectar la evolución y valoración de sus trabajos en los conjuntos departamentales? Que es una pregunta que yo me hice. Y bueno, de acuerdo con Gustavo Sora, en la década de 1950, Orfila mostró una marcada radicalización de su pensamiento en la que, según los testimonios de personas próximas al editor, influyó directamente Loret Seyurné. Y la cito. Al poco tiempo de llegar a México, Orfila Reynal se separó de su primera esposa, María Elena Sotostegui, y se unió a Seyurné, arqueóloga francesa que había sido mujer de Victor Serge, desde el arribo del legendario revolucionario soviético a México en 1941 y hasta su muerte en 1947. Este vínculo sintetiza la adhesión de Loret a una izquierda revolucionaria antistalinista. Numerosos testimonios resaltan su marcada presencia en las elecciones culturales y políticas de Arnaldo en los años 50. La impronta de Seyurné se expresaba en una marcada predilección de Orfila por la edición de vanguardia intelectual europea del periodo.
Todos los años la pareja realizaba un viaje a Argentina y otro a Francia. Allí entablaron vínculos de amistad o de alianza estratégica con editores como François Maspero y escritores intelectuales como Claude Lévi-Strauss y Jacques Lacan. Cierro cita. 3 meses después de la deposición de Orfila, en apoyo al editor argentino se creó la editorial Siglo XXI, con la participación solidaria de un grupo de intelectuales. Entre 1965 y 1978, este editorial se caracterizó por la edición de obras de vanguardia en ciencias sociales, política y literatura. De acuerdo con Sora, la creación de este editorial, que estableció subsidiarias en México, Madrid y Buenos Aires con influencia en Latinoamérica, significó quizá la última batalla para establecer una cultura común universal entre lectores de naciones periféricas. La que sigue, por favor. Fue a principios de la década de 1980, por encargo de Gastón García Cantú, director general del INA, que Loret Sejourné retomó sus exploraciones en el área habitacional del sector sureste de Teotihuacán, con la vieja inquietud de conocer la relación entre los conjuntos anteriormente excavados por ella, así como entre los rasgos arquitectónicos y urbanísticos de la ciudad. Bueno, conocer los rasgos arquitectónicos y urbanísticos de la ciudad. En su proyecto propuso explorar una superficie de 6,000 metros cuadrados en un terreno ubicado entre Atetelco y Tetitla, que prácticamente sería este. Propiedad en ese entonces del general Ignacio Beteta, único dueño del predio, para lo cual propuso localizar los límites exteriores y accesos del conjunto de Atetelco para conectarlo posteriormente con Tetitla a través de pistas previamente marcadas en 1965. Su objetivo era realizar un primer reconocimiento hasta diciembre de 1982 para después continuar con las investigaciones con mayor detenimiento. Y la cito en un pequeño fragmento de lo que fue su proyecto. Quisiera hacer notar que aún en el estado provisional que presentaría después de solo 6 meses de trabajo, el área constituiría un importante atractivo turístico, un fragmento de urbanización de una ciudad inmensa con 2 brillantes edificios pintados en sus extremos, sin contar con los que se encontrarían con toda probabilidad en el espacio intermedio. Es decir, que el más cercano, además de la carretera, se convertiría en una muestra de la zona residencial, del mismo modo que la calzada de los Muertos lo es para el centro cívico religioso. Y cierro cita de Loret. Inexplicablemente, después de 4 meses de haber iniciado el deslinde de Atetelco y después de haber concluido la primera etapa, Sejourné volvió a suspender sus exploraciones en el sitio y se retiró, cito, hasta que se presenten nuevas perspectivas que justifiquen mi colaboración. Cierro cita. Por razones que valdría la pena analizar en otro estudio, Sejourné nunca concluyó este proyecto. Una década después, Rubén Cabrera y su equipo de trabajo lograron descubrir un fragmento de la ciudad teotihuacana, no al oeste, sino al sureste de la ciudad prehispánica, en los terrenos de la Ventilla. Y así se concretó la propuesta de Loret Sejourné de exponer por primera vez un fragmento de urbanización en el perímetro habitacional de Teotihuacán. ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, la que sigue, por favor. Creo que nada más me queda tiempo para explicarles de manera breve los trabajos de conservación en los conjuntos. Con el proyecto Teotihuacán 62-64 y la creación del Departamento de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico en 1961, por este personaje que ustedes ven a la izquierda, que es don Manuel Castillo Legrete, se emprendieron en el sitio labores de conservación. Como muchos de ustedes saben, durante este proyecto parte de las labores consistieron en el desprendimiento de murales, los cuales fueron intervenidos por un grupo de técnicos restauradores provenientes de una escuela que en ese entonces se ubicaba en la Ciudadela, pero que pertenecía al INBA, al Instituto Nacional de Bellas Artes.